Buen día, profesor Jensi Meneses, mi compañera Kelly Dancari Mora Pecho y mi persona Víctor Jesús Torres Méndez. Trataremos el tema correspondiente a las relaciones de trabajo, el derecho de la privacidad e intimidad frente a la pandemia del COVID-19. Primeramente, es necesario establecer las definiciones correspondientes a los temas a desarrollar. En tal sentido, la relación laboral es una relación jurídica entre el trabajador y el patrono, independientemente si existe o no un contrato. Esto quiere decir de que solamente basta la voluntad de las partes, pero siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Que la prestación de servicio sea de manera personal y se tome en cuenta los conocimientos y experiencias del trabajador, puesto que el patrono requerirá la realización de determinadas actividades. La remuneración. Esta se refiere a la contraprestación en una suma de dinero por la prestación del servicio ofrecida. Y este es el requisito principal. Por otro lado, la subordinación voluntaria por parte del trabajador hacia el patrón. Ahora, referente al derecho de intimidad, lo encontramos consagrado en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el que establece que ninguna persona podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o correspondencia. Ahora, en Venezuela, en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la intimidad se encuentra en la esfera de los derechos fundamentales, fundamentándome en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que contiene que toda persona tiene derecho a la protección de su vida privada, de su propia imagen, de su confidencialidad o reputación. Ahora, esto se toma como un derecho de defensa, básicamente, que tienen las personas para poder prohibir de que sus datos se puedan revelar. Ahora, referente al derecho de privacidad, es un derecho inherente a la persona, pues la persona no puede transmitir ni renunciar al mismo. El mismo se encuentra limitado, pues solamente abarca desde el derecho de la privacidad de la familia, el matrimonio, la procreación de hijos y la crianza de los mismos. Ahora, en la actualidad, a nivel mundial, no estábamos preparados para lo que es la pandemia del COVID-19 y la Organización Internacional del Trabajo, a manera de proteger y de que no se vulneraran los derechos laborales, ni esto que estamos desarrollando, estableció unas normas internacionales para esclarecer o aclarar las dudas referentes a estos temas, y los mismos serán explicados por mi compañera Kerly. En este sentido, la OIT mantiene un sistema de normas que son útiles para dar respuesta de forma duradera y sostenible a la crisis provocada por el COVID-19, cuyo objeto es apoyar a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores a formular sus medidas de ajuste y propósitos frente a la actual pandemia. Así, el director general de la OIT, Guy Ryder, reafirma que se trata de no solo de una crisis sanitaria, sino también de una crisis económica y social. Ahora bien, en cuanto a las relaciones de trabajo en caso de suspensión del empleo o despido a causa del COVID-19, la OIT establece que el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización o prestaciones de seguro de desempleo. Posteriormente, en caso de que se contraiga el COVID-19 por exposición en el trabajo de acuerdo con diferentes convenios, este contagio se puede considerar como un accidente en el trabajo o una enfermedad profesional siempre que sea producto de las actividades de la relación de trabajo. Así, aquellos trabajadores que para cumplir con la cuarentena tengan que ausentarse de su puesto de trabajo deberán recibir una prestación monetaria. Por otra parte, en caso de muerte del trabajador por dicho virus, a causa de la relación de trabajo, los familiares que se encuentren a su cargo deberán tener derecho a recibir prestaciones monetarias o una indemnización.
así como asignaciones o prestación funeraria. Con relación a las vacaciones en tiempos de cuarentena, el patrono no puede obligar a los trabajadores a que utilicen las vacaciones con motivo de cuarentena. Por ello, resulta conveniente para los empleadores poner en práctica la nueva modalidad de teletrabajo para que los trabajadores puedan laborar desde sus hogares y evitar una posible propagación del virus. Por otra parte, el derecho a la intimidad y a la privacidad, como ya sabemos, forma parte de los derechos humanos, pues a medida que el mundo extiende las respuestas de salud pública de la pandemia, los países elaboran estrategias para controlarlas y brindar apoyo a quienes lo necesiten. Sin embargo, como en todas las pandemias, es necesario garantizar la respuesta de acuerdo a los derechos humanos. Así, la Ley sobre Derechos Humanos establece que estos son inalienables, universales, interdependientes e invisibles, de modo que imponen obligaciones vinculantes a los gobiernos e incluso en tiempos de cuarentena. Las cuestiones que afectan la privacidad se encuentran contempladas en la Recomendación sobre los Servicios de Salud en el Trabajo en 1995 de la OIT, donde establece que los estados deberán adoptar disposiciones destinadas a proteger la privacidad de los trabajadores y procurar que la vigilancia de la salud no sea utilizada con fines discriminatorios ni de ninguna otra forma que perjudique los intereses de los trabajadores. En consecuencia, la privacidad de las personas debe ser mantenida en todo momento y estos deberán tener la certeza de que su información personal va a ser tratada con cuidado y la debida confidencialidad por parte del gobierno, los trabajadores de centros de salud y entidades del Estado. Por consiguiente, el derecho a la privacidad en el ámbito laboral es un tema muy controvertido, puesto que la tecnología ha permitido a los empleadores supervisar de manera virtual todas las comunicaciones de los empleados en el lugar de trabajo, por medio de computadoras, el uso de Internet y de correo electrónico de la compañía. El derecho a la privacidad, como el derecho a la intimidad, se encuentran íntimamente relacionados. Así tenemos que el derecho a la intimidad tiene que ver con los aspectos subjetivos de la persona, relacionados a su identidad subjetiva, familiar e incluso cultural. En términos generales, el estado de salud de las personas no debería importarle a nadie. Sin embargo, durante el COVID-19 se ha normalizado el hecho de que se divulgue este tipo de información, especialmente si se trata de un trabajador, ya que pone en relieve el interés general para prevenir a los demás trabajadores. Lo que incide en la problemática entre la colisión de derechos, pues está el derecho del trabajador a la intimidad y al mismo tiempo se presenta el derecho del empleador de tener acceso a la información o datos, ya que se supone que los datos son del trabajador, pero pertenecen a la compañía como institución.